Bienvenidos, queridos estudiantes. Esta semana tenemos una invitación desde el eje 4 de la Red de Orientadores Escolares del Tolima. Queremos entregarte muchas opciones interesantes, sugestivas y novedosas que te permitan pensar en futuros posibles para tu vida. Esperamos que disfrutes. Esta semana pregunta, conéctate. No restringas tus opciones. Piénsalo. Indaga y cuéntale a amigos y familiares. Date la oportunidad de ver multiposibilidades. Observa, optimiza tu agenda y acompáñanos. Siente tu vocación y súbete al bus de quienes perseveramos por alcanzar nuestras metas. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes a todos los espectadores que en estos momentos nos están acompañando, estudiantes, padres de familia, docentes, que han estado conectados con nosotros durante toda esta semana de orientación vocacional y profesional para seguir pues formándonos y desarrollando cada vez más ese proyecto de vida de cada uno de nosotros. Y pues acá estamos con otra actividad bastante interesante, con unos invitados muy especiales y pues para no dar más preámbulo le doy paso a mi compañera Lilian para que nos cuente un poco cómo va a ser la dinámica de esta tarde y quiénes nos acompañan. Muy buenas tardes para todos y todas los estudiantes, padres de familia que hoy están acompañándonos en esta conferencia. Nos acompaña la doctora Gloria Isabel Preciado, de Calidad Educativa, quienes siempre nos han apoyado en estos procesos a la Red de Docentes Orientadores DOCOTOR. Entonces, y después les voy a comentar quién es nuestro súper invitado, panelista hoy, conferencista, que nos va a brindar una conferencia muy bella para todos los padres de familia y estudiantes del Tolima. Entonces recibamos a la doctora Gloria Isabel Preciado, de Calidad Educativa, quien nos quiere dar un saludito. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos, muchas gracias. Bueno, es para mí un honor estar el día de hoy aquí acompañándolos a este maravilloso evento y a todo este trabajo que se hizo durante toda esta semana con la Red de Docentes Orientadores. Un saludo súper especial a cada una de las entidades que nos acompañaron, a la Universidad de San Buenaventura, a la Universidad de Manizales, la Universidad de Santo Tomás, por supuesto a Cafasur con su agencia de empleo, la Universidad, la Policía Nacional, el Instituto Politécnico Gran Colombiano, la Universidad del Tolima y básicamente la Fundación Mi Ciudad, Mis Derechos y por supuesto la Universidad de Manizales. Es para nosotros desde la Dirección de Calidad Educativa del departamento y en especial para la Secretaría de Educación Departamental tener todos estos espacios con gran agrado y por supuesto con un orgullo inmenso. Veo que todo ese cronograma de talleres fue un éxito. Agradecerles de todo corazón por todas estas actividades maravillosas que se desarrollaron desde el 31 de julio y pues evidentemente que hoy de una manera muy exitosa cerramos. Es mi saludo de manera muy especial a todos ustedes, agradecerles por este espacio tan maravilloso y por supuesto a todas las entidades que estuvieron muy comprometidas con el desarrollo de esta importante actividad. Muchas gracias. Bueno, doctora, gracias a los de Calidad Educativa que siempre nos han apoyado, que siempre han estado con nosotros. Recibamos entonces ahora al doctor Alejandro Londoño Valencia, psicólogo y magíster en Educación y Docencia, director del programa de Psicología de la Universidad de Manizales. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los que estamos aquí conectados en esta tarde de hoy tan maravillosa. Pues muchas gracias por la invitación a este evento
estoy seguro que todas las actividades que se han realizado en el marco de todo el trabajo que ustedes vienen realizando durante la semana, pues han sido muy exitosas y pues yo quiero agradecerles esta invitación nuevamente, pero también invitarlos a que esta conversación que tengamos sea muy en lógica de reflexión acerca de elementos que debemos tener en cuenta a la hora de pensar cuál va a ser el rumbo, cuál va a ser el objetivo y cuál va a ser el camino a seguir desde el punto de vista de los padres para que también tomen estas reflexiones y estos elementos de los que vamos a hablar esta tarde como un punto de partida para hacer sus propias reflexiones acerca del futuro de sus hijos, pero también invitar a los estudiantes a que tomen esta información, estos conceptos que vamos a ver esta tarde, también como un punto de partida, un punto de referencia para sus propias reflexiones acerca de lo que quieren hacer con sus vidas, cuál es el rumbo, el camino, la meta que se plantean y que les ayude a organizar un poco más las ideas en torno a un proceso tan importante como lo es la orientación profesional. De modo pues que quiero que tengamos esa concepción previa de cómo se desarrollará o con qué sentido se desarrollará esta charla que les voy a compartir y que vayamos pensando cómo aplican todas estas cosas que les voy a mencionar en sus propias experiencias vitales, en su forma de pensar, sentir y actuar acerca de su proyecto de vida. No pretendo con esto reemplazar un proceso de exploración vocacional y de orientación profesional, pues que tiene unos pasos muy complejos y muy completos, en donde se utilizan instrumentos de rastreo, pruebas psicométricas para evaluar diferentes aspectos de la personalidad, de las preferencias, de las aptitudes. Obviamente eso es algo mucho más dispendioso, más completo, como les decía ahorita, y que requiere pues de varias sesiones para poder hacer un proceso muy efectivo. Pero sí quiero dar la pauta para que con lo que nosotros tenemos y con nuestros propios recursos empecemos a utilizar nuestras vivencias, nuestras expectativas, nuestra manera de pensar para que nos ayuden en una toma de decisiones acertada acerca de cuál es el camino a seguir. Iniciaría contándoles antes de pasarles la presentación que hay momentos cruciales en la existencia. Uno tiene un curso vital, un curso de la vida, que es el concepto del cual más se está hablando ahorita, ya no de una psicología del desarrollo, sino un curso de la vida, en donde en ciertas etapas hay que tomar unas decisiones cruciales, en donde en ciertas etapas el individuo se tiene que enfrentar a situaciones especiales en las que debe decidir por qué ruta continuar. Y pues si estamos en una etapa de culminación, por ejemplo, de un ciclo de básica primaria y en una institución hay la oportunidad de hacer profundizaciones en ciertas áreas por las competencias o las capacidades que tenga un individuo, que tenga una persona que está en ese contexto educativo, un estudiante, pues entonces deberá ayudársele a ese estudiante a tomar esas decisiones sobre qué ruta seguir, pero también cuando vamos culminando todos los ciclos inherentes a la formación de la secundaria, pues llega un punto de inflexión en el cual tenemos que pensar qué vamos a hacer con nuestras vidas. No siempre elegir la carrera profesional puede ser lo más acertado para una persona. Puede ser que tenga las habilidades para desempeñarse bien en un arte y no requiera de un proceso de profesionalización tan profundo o a nivel universitario, pero puede ser que también se sienta exitoso realizando otro tipo de tareas diferentes a un arte o a una carrera universitaria, tal vez administrar un negocio y que ya lo tenga unas competencias para hacerlo empíricamente. Y bueno, hay casos de gente muy exitosa en todas las áreas
que no necesariamente ha requerido una formación profesional, pero también es cierto que llegar a ese tipo de éxito no es sencillo y más en nuestro contexto actual, en donde la formación profesional sí abre unas oportunidades y realmente constituye un privilegio el poder ingresar a una institución de educación superior a hacer una carrera, porque solamente el 1% de la población en Colombia logra eso. Y creo que ese privilegio hay que aprovecharlo bien, pero también hay que tomar buenas decisiones para el momento en el cual decidimos acceder a esta ruta por una carrera universitaria. Bien, entonces voy a proceder aquí a compartir mi pantalla para que me indiquen, si son tan amables ahorita, si ya visualizan la presentación. Ahí debe estar. Sí, doctor Alejandro, ahí se ve. Bien, gracias. Entonces vamos a hablar de lo que son la toma de decisiones en la orientación. Si llegamos a este momento que les narraba ahorita, este punto de inflexión, nos preguntamos, ¿y yo qué voy a estudiar? Porque es que esa pregunta resuelve también muchas otras interrogantes. Y es, bueno, si yo voy a estudiar cierta carrera que tiene un perfil específico, ese perfil de la carrera coincide con mi perfil personal, coincide con mi perfil de desarrollo de competencias a lo largo de mi formación académica, de mi historia académica. ¿Será que ese perfil de la carrera es acorde con las expectativas que yo tengo? Y ahí hay que preguntarse una multitud de cosas para poder llegar a una buena conclusión. Sin embargo, son tantas que yo he tratado de categorizar las preguntas más frecuentes y categorizar los elementos en los cuales uno debe hacer más acento para hacer un proceso de autoobservación, observación del entorno, que nos ayude a recoger información que a su vez nos ayudará a tener un buen proceso de toma de decisiones. Lo primero que quisiera aclarar es que hay que hacer una gran diferenciación entre dos conceptos que ahorita les mencionaba. Uno que es la exploración vocacional y otro que es la orientación profesional. Veámoslo como en dos grandes etapas. Esta primera que ustedes ven allí, que es la de exploración vocacional, lo que busca es que se realicen procesos en donde el sujeto tenga la capacidad de observarse a sí mismo, pero que también a través de lo que les mencionaba más temprano, también instrumentos psicométricos, a través de entrevistas, a través de la observación de la historia académica de la persona, de su rendimiento bueno, regular o no tan bueno en otras áreas, podamos acopiar, recopilar una cantidad de información que nos permita conocer ese perfil de la persona. Todos los elementos, la observación del profesional o del docente que me está asesorando, así como la capacidad que yo tengo de hacer introspección, o sea, esta capacidad de observarme a mí mismo y concluir yo cómo soy, cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, pero también la información que se recoge con estos instrumentos nos sirve para poder determinar ese perfil y poder, con base en esa información, apoyarnos para una toma de decisiones. Bien. El segundo momento sería la orientación profesional. Como yo ya tengo esa base fundamental, que es la recolección de esa información primaria, entonces yo ya empiezo a observar qué hay disponible en el entorno en términos de oferta académica, cuáles son las características de las instituciones de educación superior que me están presentando esa oferta, pero también el contexto donde esa persona se está desenvolviendo actualmente o espera desenvolverse en el futuro. Voy a poner un ejemplo simple de este asunto de la lectura del contexto. Supongamos que alguien sueña con ser abogado, ¿ok? Y resulta que no sueña con ser abogado aquí en la región, no sueña con ser abogado en una ciudad capital de Colombia, sino que sueña con ser abogado en Estados Unidos.
porque tal vez vea muchas series de televisión en donde presentan estos bufetes de abogados grandes, en donde se resuelven casos complejos y se deja permear por esta lógica de lo que es el sistema judicial norteamericano y quisiera trabajar allá. Pues si yo hago esa observación de contexto, por supuesto tengo claro qué carrera quiero, así sea por un gusto personal, pero no voy a hacer la carrera en Colombia, porque entonces me tocaría hacer un doble esfuerzo. Me tocaría hacer la carrera en Colombia, convalidar el título en Estados Unidos, lo que implicaría realizar unos estudios adicionales allá, y el conocimiento en derecho pues está muy localizado, sobre todo cuando se trata de las ramas tradicionales del derecho, como la penal, la civil, y entonces pues las normas de un país aplican solo para ese país, pero serán distintas en otra parte. Entonces, fíjense que no solamente estoy observando mis capacidades personales, mi historia personal, no estoy solamente observando el resultado de esa información que se recogió en la exploración vocacional, sino que tengo que observar ese contexto y cómo y qué espero yo de ese contexto, qué está pidiendo ese contexto en términos de profesionales, del mercado profesional, para también tener en cuenta eso en la toma de decisiones. Lo ideal es hacer primero la exploración vocacional y luego pasar a la orientación profesional, de modo que podamos hacer esa toma de decisiones en esa segunda etapa de la orientación profesional, pero que no dependerá de quien hace el estudio, sino que en últimas depende de la persona que está buscando esa orientación. Nadie toma decisiones por uno. Y si alguien toma decisiones por uno, hay una alta probabilidad de que la decisión sea equivocada, porque la decisión no se estará tomando con base en los criterios personales, las características, el perfil, las habilidades, las competencias del sujeto, sino que se estará tomando con base en esas mismas características, perfiles, competencias y hasta expectativas de una tercera persona que puede inducirnos a un error en la toma de decisiones. Bien. Fíjense que en la primera etapa hay un término. Cuando hablamos en esa exploración, hablamos del término vocacional. Y ahí nos tenemos que preguntar qué es una vocación. Cuando nos preguntamos qué es una vocación, pues normalmente empezamos a revisar cómo utilizamos la palabra en nuestro día a día y en esa cotidianidad empleamos el término como algo que yo sé hacer bien, algo para lo cual yo sirvo. O me han dicho que sirvo porque lo ejecuto bien. Es decir, puede haber terceras personas que me observan y dicen, hombre, usted ejecuta también esa tarea, qué bien que lo haces, pareces todo un profesional en el área o que llevaras muchos años ejecutando esa labor. Y efectivamente, en parte tiene que ver con eso. Porque, digo en parte, porque no es todo el simplemente hacer bien una labor. Yo puedo aprender a hacer una labor sin necesidad necesariamente de tener la vocación para realizarla. Puedo desarrollar unas habilidades y competencias para hacer algo, pero eso no implica que yo tenga la vocación para hacerlo. Puede ser que yo desarrolle una labor por necesidad, puede ser que simplemente haya sido una costumbre y un aprendizaje que me haya dado el entorno familiar, social, pero yo sé que tengo la vocación cuando me gusta hacer eso que estoy ejecutando. Si yo hago la labor muy bien, pero no me gusta realizarla, entonces vamos a caer en un fenómeno que es el opuesto a la motivación y que se denomina la frustración. Y cuando nos frustramos haciendo una tarea es porque no tenemos la vocación. Si ustedes están proyectando una toma de decisiones basados simplemente en porque saben hacer bien una tarea, es probable que no hayan contemplado ese otro elemento y es cómo me siento yo ejecutando esa tarea. Suele suceder, por ejemplo, que alguien me enseña a mí a ejecutar alguna labor. Voy a decir cualquier cosa muy elemental. Recopilar información
y organizarla. ¿Listo? Entonces, si yo sé hacer eso muy bien, alguien me podría sugerir, ve, qué bueno que vos estudiaras bibliotecología, porque organizas muy bien la información, categorizas, estructuras, analizas, pones todo en orden. Esa podría ser una carrera interesante para ti. Eso te lo dice un tercero. Tú haces bien esas labores de organización, categorización, de recolección de información, organización de la información, pero si no te sientes cómodo haciéndolo y empiezas la carrera de bibliotecología, pues probablemente vas a fracasar porque nunca te sientes en esa zona de confort, en esa zona de bienestar con lo que estás haciendo. Entonces, es muy importante en la vocación tener en cuenta que no es simplemente lo que sé hacer bien, sino también cómo me siento haciendo eso que sé hacer. Cuando yo tengo la vocación, tengo una inclinación, si ustedes miran la definición de ese término en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, van a encontrar también esa palabra, inclinación. Y esa inclinación puede darse por varios factores. Voy a englobarlos en dos grandes categorías muy puntuales. Uno, los elementos hereditarios y biológicos, que son muy importantes en todo ser humano, porque hay ciertas características, por ejemplo, de cómo está organizado nuestro organismo, nuestro cuerpo, que nos predisponen a hacer bien unas tareas. Hay gente que nace más flexible que otra, entonces pues le será más sencillo ser gimnasta que para aquel que no tiene una predisposición genética para que su organismo sea flexible. Ese tendrá que hacer un sobreesfuerzo adicional que tal vez lo haga sentir incómodo en la ejecución de esa tarea o en esa ruta de la gimnasia. De pronto un ejemplo con el que algunos nos podamos identificar. Hay gente muy buena para moverse, para coordinar, y entonces es muy buena bailando, haciendo coreografías, y resultan teniendo mucho éxito en el campo artístico, y entonces participan tal vez en concursos de baile. Excelente. Hay ciertas predisposiciones genéticas que hacen que esa persona tenga esas habilidades de coordinación. Pero habrá otros que no las tengamos. Yo, por ejemplo, me incluyo en ese grupo. Yo no soy muy bueno para moverme coordinadamente. Yo tengo que hacer mucho esfuerzo cuando voy a bailar para coordinar. No me sale tan natural como a otras personas. Eso me pone en desventaja frente al otro que lo hace muy bien, lo cual no quiere decir que yo no lo disfrute, pero yo sé, tengo conciencia de que no lo hago bien. Si yo tengo ese elemento presente, pues entonces yo no me voy a meter a trabajar en temas que tengan que ver con una coordinación. Yo no me imagino, por ejemplo, trabajando en un gimnasio coordinando una actividad de aeróbicos. Yo sé que por ese lado no van mis competencias. Entonces, fíjense que hay factores biológicos que nos predisponen a que hagamos mejor unas tareas que otras. Si alguien nació con un organismo que tiene muchas fibras musculares, tal vez actividades de carácter físico le sea más fácil realizarla. Hasta la configuración cerebral tiene que ver con lo biológico. La forma como está organizado nuestro cerebro, aunque es un órgano muy flexible, se modifica y crea conexiones neuronales permanentemente en todas las personas. También es cierto que las configuraciones cerebrales son distintas en cada uno de nosotros y por eso nosotros somos distintos los unos de los otros. Por eso no hay nadie en este mundo de 8.000 millones de personas que sea igual a otro sujeto, a otra persona. Entonces están esos factores biológicos, ¿listo? Pero también están los factores del entorno, del contexto, del ambiente. Que es posible que me hayan predispuesto a que yo ejecute muy bien una tarea. Si yo tengo un padre que es abogado, que es ingeniero, y esa persona, esa mamá, ese papá me lleva a su lugar de trabajo, me muestra qué hace, tal vez me deja hacer algunas cosas simples, pues ese aprendizaje que me está dando ese entorno me está generando unas condiciones que me predisponen a que yo tal vez prefiera en el futuro realizar esa tarea. Entonces, esa vocación tiene factores tanto biológicos como ambientales. Esa inclinación tiene factores biológicos o ambientales. Sería interesante que fueran planteando preguntas los que están en Facebook Live
conectados y en cualquier momento una persona que me ayude ahí con la moderación de las preguntas, pues que vayamos tomando nota de ellas y podemos hacerlas en cualquier momento de la charla. Bien, entonces fíjense que hasta ahí hemos hablado de un momento de exploración vocacional, un momento de orientación profesional y hemos reflexionado en torno a lo que es una vocación y cómo hay elementos biológicos y ambientales que nos predisponen en esa toma de decisiones de lo que yo voy a hacer con mi vida. Bien. Ahora, analicemos más profundamente esa vocación. Yo les ubico allí 6 elementos importantes que afectan, que inciden, que influyen directamente en lo que es una vocación. No tienen un orden específico, voy a empezar de arriba a abajo y arrancaremos entonces con el concepto de lo que es la historia. Cuando hablo de la historia, me refiero tanto en lo grueso, en la categoría más amplia de la historia, que tendrá que ver, por ejemplo, con cuál es el momento histórico en el que yo nazco, en el momento histórico en el que yo crezco, en el país y la cultura influidos por esa historia que ha tenido y que nos lleva a tener unas características muy particulares. No es lo mismo, yo creo que muchos han visto las conferencias de este chico Kenji, que vive en Ciudad Bolívar y que es un ciudadano colombo-japonés. Y él nos muestra cómo ha vivido en las dos culturas y hace unas comparaciones muy interesantes y también al mismo tiempo muy divertidas entre ambas culturas. La historia tiene que ver con la forma como la cultura de un país se desarrolla, de una región incluso. Los latinos tenemos cosas en común, pero al estar en países con historias distintas, tenemos en cada país características diferentes. Incluso dentro del mismo país, Colombia es un país lleno de regiones con historias, desarrollos históricos diferentes y por lo tanto con culturas diferentes. Entonces, hemos caracterizado e incluso generalizado cómo es un costeño o cómo es un pastuso o cómo es un paisa o cómo es como le dicen los costeños a los bogotanos, un cachaco. Son generalizaciones muy gruesas, pero que muestran cómo la historia de cada región influye en la cultura y cómo esa cultura influye en las características de la persona. Pero también está vista la historia no como una categoría tan amplia, sino que también puede ser observada como mi historia personal, mi historia individual. Cómo esa historia ha propiciado que yo haga ciertas cosas muy bien y cómo esa historia también me ha inclinado a que otras cosas no me gusten, no las quiera hacer, no haya desarrollado las competencias. De modo que cada persona, para poder analizar su vocación, tiene que hacer un análisis de ese contexto en el cual ha crecido y se ha desarrollado, pero también analizarse a sí mismo y mirar cuál ha sido su historia. Y esa historia, cómo lo ha llevado a ser lo que hoy es. Muy bien. Luego viene el contexto que se conecta mucho y ya lo hemos mencionado con el asunto de la historia. El contexto inmediato, me refiero a eso. ¿Cómo ha influido mi familia? ¿Cómo han influido mis amigos? ¿Cómo han influido las normas del lugar donde yo me desenvuelvo? ¿Cómo ha influido la ciudad incluso? Cuando uno viaja de ciudad en ciudad, aquí por ejemplo en el eje cafetero estamos Armenia, Pereira y Manizales, y cuando uno se desplaza a las 3 ciudades uno encuentra diferencias sutiles pero significativas en el modo como la gente se comporta. Hasta el clima influye en la manera y en el comportamiento de la gente. No es lo mismo trabajar en una ciudad costera, tal vez con un clima demasiado cálido, o en una ciudad como Cali, que es valle y entonces tiene una temperatura muy alta, a trabajar en una ciudad de mayor altitud, tal vez Manizales, tal vez Pasto, tal vez Bogotá. Bueno, hasta el clima influye en la manera como nosotros nos desenvolvemos y cómo nosotros desarrollamos ciertas competencias. Porque si en mi familia han propiciado que yo realice tareas que tienen que ver con una actividad, pues muy probablemente esas tareas yo las aprenda a hacer, pero también puede que me gusten o no me gusten. Si me gustan, entonces es un elemento que me ayuda a tomar la decisión.
Entonces, mi papá tiene cualquier profesión, médico, psicólogo, abogado, arquitecto, enfermera o enfermero, o es una ingeniera, bueno, cualquiera que sea la profesión, tal vez esa familia haya influido en mí para que yo vaya desarrollando ciertas habilidades, tal vez gusto por los números en el caso de la ingeniería, y que yo lo esté haciendo bien y que me guste hacerlo. Pues eso será un elemento que me servirá a mí mucho para tomar decisiones. Luego viene el asunto de las competencias. La definición más utilizada en competencias es la de saber hacer en un contexto determinado. Si yo sé hacer algo, lo sé hacer bien, y además con eso satisfago las necesidades del contexto en el que me encuentro, es porque he desarrollado una competencia. No basta con que yo sepa hacer algo bien, pues, claro, pero si yo no satisfago con eso una necesidad del contexto o lo que el contexto requiere, pues entonces esa habilidad no servirá de mucho. Entonces ahí es importante eso que mencionamos anteriormente como el contexto. Pero en el sentido más amplio, una competencia sería el hacer algo muy bien. Y si satisface las necesidades de ese contexto, yo tengo que identificar cómo a través de esa historia y de ese contexto yo puedo identificar las competencias. En el mundo académico, por ejemplo, lo hacemos mucho a través de lo que es la evaluación. Y por eso los profes nos preocupamos tanto sobre cómo evaluamos a nuestros estudiantes para poder determinar si han desarrollado o no han desarrollado las competencias, esas habilidades, esas capacidades. Si yo miro mi historia académica y a mí no me ha ido muy bien con los números, pues ingresar a una ingeniería puede que lo logre, efectivamente, puede que lo logre. Todos podemos hacer muchas cosas, todos podemos lograr muchas cosas, pero tendré que hacer un sobreesfuerzo mucho mayor para poder nivelarme con aquellos que han desarrollado la competencia históricamente, de manera tal vez más contextual, más natural y hasta biológicamente por la estructura de su cerebro. Entonces yo tengo que revisar si estoy dispuesto a hacer ese sobreesfuerzo o si definitivamente encuentro que no me interesa hacer ese sobreesfuerzo, en este caso del ejemplo para las matemáticas, pues no debo inclinarme por ahí si no estoy dispuesto a hacerlo y más bien buscaré otro tipo de carreras que tengan que ver tal vez con el sector de la salud, tal vez con el sector de las ciencias sociales, donde tendré que revisar si en mi desempeño académico, histórico del pasado, en asignaturas relacionadas, pues yo me pueda desempeñar bien. Yo no aspiraría a ser profe si tengo muchas limitaciones a nivel de mi formación, por ejemplo, en español y literatura, en asignaturas afines a esas, porque la historia me ha mostrado que por ahí no es mi camino. No quiere decir que no lo pueda hacer, claro, pero tendré que hacer un sobreesfuerzo mucho mayor si asumo la decisión de que voy a enfrentarme a competencias que no he desarrollado bien en el pasado y que ahora me estoy yo mismo poniendo el reto de desarrollarlas. Ok. Los gustos. Los gustos son muy subjetivos. Lo vemos en lo que elegimos para comer, en los sitios que elegimos para visitar, pasar nuestras vacaciones, en el tipo de persona que escogemos como pareja y en muchas otras cosas de la vida cotidiana. Pero también en el momento de elegir una ruta de vida, una elección de carrera, pues esos gustos allí influyen bastante. Puede ser que yo tenga una preferencia por, digamos, mirando mi historia académica, por asignaturas que tengan que ver con la comunicación, con las sociales, y entonces buscaré tal vez carreras que tengan que ver con las ciencias sociales. O puede ser que yo haya encontrado que sintonizo muy bien, que me siento muy cómodo cuando he visto carreras relacionadas con la salud, tal vez la biología, tal vez formaciones que haya recibido en la salud del sujeto, cuando nos preparan a veces en asignaturas que tienen que ver con eso. Entonces, por ese gusto que yo tengo, por ese tipo de contenidos, de asignaturas, de labores, yo me voy a inclinar. Las tareas que no me gustan, pues por supuesto, yo las podría ejecutar, pero no me voy a sentir tan cómodo. Y al no sentirme cómodo, pues me sentiré frustrado. Y como la frustración, ya lo dijimos, es el opuesto a la motivación, pues si no tengo
un alto nivel de motivación para desarrollar una tarea, es muy probable que no la vaya a desarrollar bien. Entonces los gustos también hay que tenerlos en cuenta a la hora de la elección de carrera. Luego está la personalidad, cómo somos todos nosotros. Ahorita que hablábamos del asunto de lo biológico, yo les decía que nuestra estructura cerebral es distinta en todos los seres humanos del planeta y eso nos hace diferentes, pero que también depende del ambiente. Pues la personalidad también se moldea por factores biológicos que me predisponen a tener ciertas características, algunas heredadas de los padres. Hagan memoria, miren a sus padres, a su papá, a su mamá, y piensen qué cosas de ellos ustedes tienen. Muchas de esas cosas tendrán un elemento biológico importante, otras serán desarrolladas más por imitación, por observación. Hay un psicólogo, Albert Bandura, que planteó una teoría que se llama el aprendizaje vicario, que nos muestra cómo muchas de las conductas que nosotros emitimos las aprendemos por observación, imitando al otro, y ese aprendizaje por imitación es fundamental. Pero la personalidad no solamente toma elementos de esa imitación, sino que también se va dando por lo que sucede en el contexto, experiencias previas, buenas o malas, agradables o desagradables para el sujeto, y eso lo va haciendo único, irrepetible, teniendo una forma de comportarse que se convierte en un patrón. Todos tenemos patrones de personalidad, todos tenemos conductas que cuando la gente nos conoce puede predecir incluso qué es lo que vamos a decir o qué es lo que vamos a hacer cuando nos empezamos a conocer muy bien con el otro. Porque empezamos a ver ese perfil, esa estructura, la forma como es la gente. Entonces, si yo tengo una personalidad tímida, ¿para qué me voy a meter a una carrera en donde me van a exigir, por ejemplo, mucho contacto con el público, mucho contacto con otras personas, el interactuar con otras personas? Entonces yo no me voy a hacer una carrera tal vez como la psicología, pero tal vez sea muy bueno porque como soy más, con una tendencia a ser más introvertido, sea muy bueno para labores que tengan que ver con los números tal vez. Entonces tal vez sea más exitoso por mi estructura de personalidad en la contaduría, en donde voy a hacer un trabajo más en un ensimismamiento, más en un análisis personalizado, voy a trabajar con números, no tanto con personas. Entonces es posible que esa estructura de personalidad me esté predisponiendo a elegir ese tipo de carrera. Y está la proyección. Cuando yo hablo de proyección aquí, me refiero a cómo me veo yo en el futuro, cómo me proyecto yo. ¿Cómo me veo yo en 5 años? Yo le hago esa pregunta a las personas que ingresan a la Universidad de Manizales cuando hacemos entrevistas para perfilar a los candidatos, para conocerlos mejor. Nosotros las llamamos entrevistas de conocimiento del aspirante. No son un criterio específico de selección en nuestro caso, sino que nos interesa mucho conocer a la persona que quiere ingresar. Respetando mucho esa elección que hace, también podemos determinar allí en esa entrevista cómo se está proyectando. Y yo siempre les pregunto, ¿cómo se ve usted en 5 años? En 4 años y medio, en 10 años, ¿qué se ve haciendo? ¿Cómo se orienta? Y en muchas ocasiones encuentro unas respuestas que no coinciden con la carrera que va a estudiar la persona. Entonces volvamos al cuento de la contaduría. No, pues es que yo me veo, por ejemplo, gerenciando una empresa y yo empiezo a pensar, ¿será que la contaduría sí es lo de él? La contaduría le daría insumos para tomar decisiones gerenciales, pero no es específicamente gerencia. Y cuando empiezo a preguntarle ya por otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con sus competencias, y empezamos a revisar la historia académica y me dice, no, es que a mí me fue tan mal en matemáticas. Miren que ahí las competencias se ven muy frágiles frente a lo que esa persona proyecta hacer en el futuro. Pero también me dice, aparte de que no es bueno con los números, es que no le gustan los números. Entonces ahí volvemos al elemento de los gustos. No le gusta trabajar con números, no le gusta hacer cálculos, pero quiere estudiar contaduría. Entonces ahí es donde uno empieza a poner en tela de juicio cómo coinciden o si coinciden o no esos elementos de la proyección hacia el futuro con las capacidades y el perfil de la persona. Fíjense que hemos rotado por estos 6 elementos
Y les repito algo que les decía al inicio cuando pasé esta diapositiva, y es, no hay ninguno que sea más que el otro, ni uno que sea más importante, ni que tenga más peso sobre los otros, sino que cuando ustedes hagan esa observación de ustedes mismos para la toma de decisiones, hagan esa observación de manera integral, retomando estos 6 elementos que les dirán en qué son fuertes y en qué no, y cómo coinciden estos elementos con la vocación. Si yo veo que la historia, el contexto, las competencias que tengo, los gustos, mi perfil de personalidad y la proyección están como articulados, coinciden, entonces yo puedo pensar que voy a hacer una adecuada toma de decisiones de cuál carrera elegir, sobre cuál carrera elegir. Si alguno de estos elementos cojean, yo ya tengo que detenerme un poco más allí, revisar en qué estoy cojeando, qué no está cuadrando bien, y revisar bien si mi toma de decisiones acerca de la carrera es la adecuada o no es la adecuada. Quisiera entonces que diéramos paso como a preguntas o a participación de las personas que están en el Facebook Live. Bueno, doctor, tenemos una pregunta de Juan David Sánchez. Sí. Él pregunta, ¿una vocación únicamente va dirigida a una carrera profesional? Bueno, muchas gracias, Ana. No, realmente no. Se los mencionaba tal vez al inicio de la charla. No necesariamente una carrera profesional pueda ser en un caso específico de una persona la mejor elección. Lo que pasa es que en nuestra cultura también la definición de éxito está muy relacionada con tal vez tener una formación de carácter profesional. Y también les decía al inicio que hay casos de muchas personas que son exitosos sin haber tenido una profesión. Voy a poner casos muy extremos. Recuerdan a Bill Gates. Bill Gates fue hasta hace algunos años el dueño y director de la Microsoft. Muchos de los que están conectados ahorita están conectados a través de computadoras que tienen el sistema operativo Windows. Y eso es de la Microsoft. Bill Gates empezó a estudiar en la Universidad de Harvard, creo que fue Derecho, y él lo que hacía era asistir a las clases pues porque tenía que asistir y porque había inscrito unas asignaturas, pero cuando podía se salía de las clases o terminaba las clases y aprovechaba su tiempo libre y se iba para una parte de la universidad donde tenían unas computadoras. Y como le gustaba programar, que fue una habilidad que desarrolló él mismo, estudiando, leyendo y practicando, pues por ahí se fue enrutando y fue muy exitoso y creó una compañía que en su momento fue la más grande del mundo. Pero entonces vámonos a la competencia de la Microsoft, vámonos con Apple. Entonces Steve Jobs también empezó a estudiar una carrera, no recuerdo cuál en este momento, y resulta que se encontró con que no le satisfacía ese asunto. Había una cosa que le había gustado mucho estudiar, creo que era una carrera relacionada con la electrónica, porque donde él estaba en ese momento viviendo, que hoy se denomina el Silicon Valley, el Valle del Silicio, pues había muchas industrias que manejaban el asunto de los computadores, la programación, etcétera, etcétera. Pues Steve Jobs alguna vez se metió a estudiar una carrera sobre cómo hacer tipos de letra manuscrita y cómo tener una buena caligrafía, y aprendió mucho sobre tipos de letra. Se retiró de la universidad, se encuentra con otro personaje que se llama Steve Wozniak, y resulta que Steve Wozniak era muy bueno para la electrónica, crean un computador, y Jobs era muy bueno para convencer a la gente. Entonces hacen una alianza muy buena entre los dos Steves y crean la Apple, y se vuelve una compañía que hoy es gigantesca. También algunos de los que están conectados hoy están con un dispositivo Apple. Dos personas que no hicieron una carrera profesional, pero fueron exitosos. Y yo los pongo como un ejemplo extremo, pues porque llegar hasta allá no es fácil. Tal vez se alinearon muchas condiciones del ambiente para que fueran exitosos. Pero también yo me tengo que preguntar cuál es mi definición de éxito. Para algunas personas, la definición de éxito es tener dinero. Y pues algunos tienen mucho dinero
y puede ser a través de actividades que no tengan nada que ver con una formación profesional. Tal vez han desarrollado naturalmente unas competencias para un negocio, para manejar negocios. Y hay gente que es maga para los negocios, lo sabe hacer muy bien, producen plata muy fácil. Como decimos en paisa, enredan un duende. Entonces, pues no tienen lío en que les vaya bien en los negocios y no estudiaron. Pero también está el elemento de que la formación profesional te da a ti unos insumos que no te da la experiencia empírica, lo que haces en el día a día. Entonces, esa decisión también habrá que tomarla en cuenta. ¿Será que para mí lo mejor es hacer una carrera o será que hay otro tipo de rutas que yo puedo tomar para ser exitoso? Y ahí hay que retomar eso que les preguntaba ahora. ¿Cuál es su definición de éxito? Por acá María Isabel Palma Gómez dice, ¿qué opinan cuando un estudiante dice, a mí no es que me guste mucho el estudio como tal, pero tengo claro que debo prepararme y estudiar para ser alguien en la vida? ¿Qué hacer como padre y qué hacer como docente? Bueno, yo empezaría con una pregunta y es, ¿cómo hacemos para revisar la historia de esa persona? Y encontrar en esa historia momentos en los cuales haya tenido experiencias negativas que le hayan hecho tomar esa aversión por el estudio. Porque cuando alguien dice, yo no soy muy bueno para el estudio, yo empiezo a revisar qué será lo que le pasó en esos tiempos y espacios en donde tuvo la oportunidad de estar estudiando. ¿Por qué no se siente motivado por el estudio? Yo no me siento cómodo con una tarea que no me motiva. Pero la motivación no es solamente externa. Puede uno encontrar que ha tenido experiencias negativas con docentes, a veces de áreas muy particulares, ¿cierto? Y entonces esto lo lleve a que no desarrolle unas buenas habilidades para estudiar. En otras ocasiones tendrá que ver con situaciones de carácter personal, de condiciones como, por ejemplo, tener un trastorno por déficit de atención, y entonces no es capaz de concentrarse en una tarea. En otras ocasiones tendrá que ver con que no desarrolló buenos hábitos de estudio. Pero esa historia personal del sujeto nos puede dar muchas claves sobre por qué no le gusta el estudio. Bien, si esa persona logra identificar por qué no le gustó el estudio, ¿cómo hacemos para enrutarla para que encuentre las bondades del estudio y que no sienta que lo tiene que hacer como una obligación o como algo simplemente que aumenta su probabilidad de éxito en la vida, sino que habrá cosas, tendrá que aceptar que habrá cosas que siempre le van a gustar y otras que no le van a gustar. Y eso le va a pasar no solamente en la primaria, en el bachillerato, sino también en el pregrado, en el posgrado, en cualquier nivel de formación. Yo tuve asignaturas que a mí no me gustaban en la carrera. Y yo les cuento a veces mucho a mis estudiantes, vea, en la asignatura de psicoanálisis, a mí no me gustaba el psicoanálisis, no es mi enfoque de preferencia como psicólogo, yo soy más cognitivo comportamental. Entonces, pues yo sí cumplí con lo que tenía que hacer en la clase de psicoanálisis. La pasé, digamos, en 3 con algo, ¿sí? La pasé ahí raspando, pero nunca me gustó. Sin embargo, la tuve que ver. Y así son todas las cosas en la vida. Entonces, ¿cómo recogemos los elementos que sean motivadores en el estudio para esa persona? ¿Cómo le mostramos que hay cosas que tendrá que estudiar que no le gusten, pero cómo le mostramos que también en ese estudio habrá momentos en donde se enfrente con profes, con asignaturas que le van a gustar mucho y de esas tiene que tomar mano y recursos para ser una persona y un profesional exitoso? Esa revisión de la historia de vida, los factores que de pronto han generado frustración, es importante revisarla y si logramos identificar y superar eso, podemos reenfocar la concepción de lo que es el estudio para una persona. Bueno, continuando entonces. Por acá hay otra pregunta, dice, si me gusta enseñar a los niños y me siento que tengo empatía con ellos, ¿esta es mi vocación? Ok.
Fíjate que esa pregunta que formulas tiene que ver mucho con el gusto y la preferencia. Ahí estás diciendo, me gusta trabajar con niños, siento empatía con ellos, o sea, sintonizo bien con ellos cuando converso con un niño. Los niños no sintonizan con todo el mundo, les cuesta mucho con algunos adultos, tal vez por lo que proyectan, la imagen que proyectan, tal vez la comunicación nuestra, el 70% es no verbal, tal vez algunos adultos sean un poco más cerrados en la comunicación verbal, otros son más alivianados, más tranquilos para esa comunicación no verbal y el niño los lee mejor. Tal vez eso pase en tu caso, pero entonces debes revisar los otros elementos que tienen que ver con esa historia, con el contexto, que tienen que ver con las habilidades que has desarrollado, esas competencias en el pasado, para complementar la toma de decisiones. Seguramente esto que narras tiene que ver también con tu personalidad, porque cuando decimos, cuando tú dices yo me comunico bien con los niños, tengo empatía con ellos, pues es porque tu personalidad sintoniza. Entonces miren que ahí tenemos elementos de gustos, personalidad, y habrá que revisar las competencias. Fíjate en tu formación personal. Si te has inclinado por carreras por materias, por asignaturas que tengan que ver con la educación, incluso cómo te desempeñas tú cuando vas a enfrentarte a una exposición en tu clase. Las personas que quieren trabajar con una población de niños que generalmente lo hacen a nivel educativo, tienen que mirar qué tan buenas habilidades como docentes tienen para transmitir los mensajes. Lo que pasa es que hasta ahí tienes una visión muy intuitiva de tus competencias, gustos y personalidad, que tal vez al empezar a mirar ya en el contexto la oferta que hay, yo te sugeriría consultar planes de estudio, mirar las asignaturas y si es posible los contenidos que te oferta una institución de esas asignaturas y mirar si esas temáticas te llaman la atención, porque en la formación profesional lo que hace es pulir esos gustos, esa personalidad, esas competencias que ya traemos por la historia y el contexto, para que con base en lo teórico y lo conceptual, darle fundamento y fuerza a eso que sabes hacer bien. Entonces, piensa en esos 6 factores que les he presentado en esta tarde y ahí podrás ayudarte a recoger información importante para una buena toma de decisiones en torno a qué tipo de carrera te puede servir para trabajar con esta población que mencionas. Bueno, por acá hay otra pregunta, dice, ¿por qué únicamente se orienta a seguir una carrera profesional y no un emprendimiento o montar su propia empresa, que muchas veces resulta mejor que tener un título universitario? Sí, lo comentábamos ahorita, desde el principio de la charla les dije, no todo el mundo necesariamente tiene que ser exitoso en una carrera profesional. Ahora bien, si vas a hacer emprendimiento, tienen que revisar muy bien qué tanta tolerancia a la frustración tiene. Porque ya sea que tengas una carrera relacionada con emprendimiento o no la tengas. Estoy hablando, por ejemplo, de una administración de empresas, tal vez de un mercadeo, tal vez de algo de ciencias contables. Ya sea que tengas esa formación o que empíricamente hayas aprendido habilidades o que observando a otras personas de tu entorno lo hagas muy bien, tienes que mirar si tienes tolerancia a la frustración. No necesariamente, como les decía, hacer una carrera sea garantía de éxito, pero particularmente en el emprendimiento se requiere mucho de eso. ¿Cómo enfrento yo el fracaso? Porque hacer emprendimiento no es fácil. Yo he hecho emprendimiento. Sé lo que es enfrentarse no solamente a la normatividad y a la burocracia pesada de Colombia para crear una empresa. Es muy complicado crear empresa. Hay demasiados impuestos y carga tributaria para microempresarios, me parece a mí, que no fomentan mucho eso. Pero si yo tengo una alta tolerancia a la frustración, voy a continuar con la idea. O la voy a ir puliendo o mejorando o reenrutándola cuando voy a hacer ese emprendimiento.
y no claudico. Y en algún momento llegaré a ser exitoso en el emprendimiento. Tal vez la clave del éxito allí sea esa capacidad de resiliencia, o sea, de cómo enfrento las dificultades con fortaleza y salgo adelante. No me dejo amilanar, no me dejo, no decaigo en la intención, sino que continúo hacia adelante. Y lo que tengo que hacer es mirar cómo con esa resiliencia y con esa capacidad de tolerar la frustración, continúo y voy puliendo esas capacidades. Entonces, efectivamente, lo reitero, no necesariamente una carrera sea la respuesta, incluso hay que revisar el nivel de formación. Puede ser que no sea un pregrado, puede ser que sea una carrera tecnológica o una carrera técnica la que me dé los elementos que yo necesito para ser exitoso. Pero si te enfocas por una carrera, pues también te dará elementos muy importantes, básicos, para poder salir adelante. Bueno, doctor, por acá tenemos otra pregunta de Karen. Nos dice, ¿y si pasan años y la persona no encuentra realmente en qué es bueno o qué le gusta? ¿Qué sería bueno hacer en estos casos? Ahí hay que mirar muchos factores y cada caso en particular. Yo diría de manera genérica que cuando pasan años es porque la persona no es que no encuentre la ruta. Yo creo que le hace falta mucho análisis y conocimiento de sí mismo. Cuando una persona no se reconoce bien en su perfil, en sus capacidades, en su historia, en su contexto, en todos estos elementos que yo les he dado esta tarde, empieza a tomar decisiones sin una fundamentación sólida. Y cuando uno realiza una toma de decisiones de esa manera, pues aumenta hartísimo la probabilidad de equivocarse, de incurrir en el error. Y son personas que cuando tú miras la historia empiezan a picar allí, a hacer tal cosa, hacen un intento muy breve y a la primera frustración entonces se retiran. No son personas que sean resilientes, no tienen mucha capacidad para enfrentar las dificultades y se retiran y vuelven por otro camino y hacen muchos intentos, pero en eso influye de manera decisiva el hecho de no conocerse muy bien. Entonces yo sugeriría hacer esa revisión personal. Si le cuesta trabajo a esa persona sola hacerlo, pues buscar la ayuda de un orientador que sepa de estos elementos. Puede ser un docente, puede ser un psicólogo, puede ser una persona que tenga experiencia en este asunto de la orientación, que lo ayude a identificar ese perfil para que oriente mejor las decisiones. Bueno, doctora, acá hay otra pregunta de Caterina. Dice, ¿y si tenemos varios gustos por cosas totalmente diferentes, cómo podemos escoger la mejor opción? Ahí pesan mucho las competencias. Les voy a narrar un caso. Una persona que tiene habilidades para hacer analítica de situaciones. Coge la situación, la analiza, encuentra la forma de resolverla. Podría servir para el derecho. ¿Listo? Y esa persona empieza a indagar sobre el derecho, la carrera de derecho, le gustan las normas, empieza a entender el contexto de la norma, la ley, mantiene enterado de la realidad nacional, bueno, comprende ese asunto. Bueno, podría uno decir, listo, le gusta, tiene las competencias, bien. Resulta que es muy bueno también en matemáticas. Y entonces le gustan mucho las computadoras y empieza a pensar, no, pero es que yo soy tan bueno en esto que tal vez una ingeniería de sistemas sea lo mío. Entonces yo digo, uy, pero venga, ya entré ahí en una problemática. El derecho es muy distinto a la ingeniería de sistemas. Tiene el gusto por las dos cosas. Ya ahí hay que revisar muy bien qué sabe hacer mejor. ¿Ok? Eso le ayuda a tomar la decisión. Pero también sirve mucho empezar a conversar con personas que ya sean profesionales en esas áreas y que le empiecen a contar qué hace ese profesional. Por eso muchas veces en los colegios hacemos visitas o nos invitan, o en los colegios, cuando trabajamos en colegio, invitamos a profesionales que les narren a nuestros estudiantes qué hacen, cómo lo hacen. Y entonces ahí podría encontrar si la expectativa que tiene
coincide con lo que realmente hace el profesional, porque si la expectativa es muy distinta a la realidad que le narra el profesional, por ahí no es el camino. Puede ser que tenga una visión muy ideal de esa carrera, que no sea la real y que no le esté mostrando las dificultades a las que nos enfrentamos todos los profesionales en el entorno y que eso lo haga incurrir en un error en la toma de decisiones. Entonces, tener muy en cuenta las competencias y asesorarse de personas que en esas carreras ya tengan experiencia, que le ayudará mucho a enfocar esa proyección de la que les hablaba para poder tomar la decisión. Bueno, acá hay una que se relaciona mucho con la anterior y dice de Grisel Guzmán, dice, ¿cómo me aseguro de escoger la mejor opción habiendo tantas carreras que me gustan? Miren, yo les voy a dar una recomendación que yo incluso se la hice a mi hija. Mi hija está por graduarse del colegio. Entonces yo le dije, vea hija, a usted le gusta, por ejemplo, trabajo social y le gusta el derecho, pero también le gusta trabajar con niños. Entonces, fíjense que aquí también el apoyo de los papás es un elemento fundamental. Espero que haya papás conectados al Facebook Live y estén escuchando esto, porque no necesariamente tenemos que tenemos que predisponernos a que la decisión que tomen la primera vez vaya a ser la única. Es posible que si no tenemos en cuenta estos elementos haya una equivocación en la toma de decisiones y entonces terminen desertando de una carrera. Pero yo le planteo a mi hija esta opción. Coja unos créditos en derecho y coja otros en trabajo social, pero coja otros en una carrera que tenga que ver con la educación de niños. No coja todo el semestre. Coja asignaturas claves que tengan que ver con el quehacer de esa carrera y vaya, hágalas, así sea en diferentes instituciones. Entonces, para el caso de Manizales, en el caso que les expongo de mi hija, tal vez que coja unos créditos en la Universidad de Manizales en Derecho. Pero como nosotros no tenemos trabajo social, entonces vaya y coja unos créditos en la de Caldas. Y vaya y coja unos créditos en otra institución que tenga que ver con la educación de niños. Vaya y haga esas tres cosas. Cuando se enfrente a esas asignaturas, a lo que le muestran esos profes de lo que es la realidad de la carrera, eso le va a ayudar a tomar la decisión. A mí como papá, no me interesa que mi hija tome una decisión apresurada. Hasta plata puedo perder ahí. Porque si yo pago 2 créditos en la Manizales, 2 créditos en la Caldas y 2 créditos en la otra institución, son 6 créditos que yo está pagando y supongamos, voy a decir cualquier cifra, que eso me vale 1.600.000 pesos. ¿Sí? Ok. Pero mi hija al terminar ese periodo académico me va a decir, papá, definitivamente de las 3 opciones que indagué, que estuve allá interactuando, metido en esas instituciones, hablando con los profes, los profesionales, encontré que el derecho es lo mío, ¿sí? Yo no perdí el 1.600.000, yo lo invertí para una buena toma de decisiones. Y entonces ella muy seguramente se va a enrutar ya por el derecho o por el trabajo social o por la otra carrera de educación preescolar, porque ya tuvo la oportunidad de enfrentarse a esas 3 diferentes opciones, ya sabe, tiene una idea de qué son y entonces ya escogió la mejor que es para ella. Y de ahí para arriba yo ya le seguiré pagando la matrícula estándar, la matrícula normal, la matrícula plena, con más tranquilidad que si no hubiera hecho eso y que tal vez, si escogió ahorita derecho, hubiese escogido antes trabajo social y hubiera perdido una matrícula de un semestre, tal vez de 5 millones de pesos, porque no la terminó. Y si hubiera metido a preescolar y me dice, no, esa matrícula que me valió 4 millones de pesos, también perdimos la plata, para luego sí enrutarse por lo que encontró. Yo lo que hice fue acortarle el camino, facilitarle los medios y ya ella tomará las decisiones, sin yo forzarla necesariamente. Bueno, doctor, vamos ya, creo que para ir cerrando, acá hay una pregunta de Sergio Rodríguez. Dice, ¿hay alguna manera de mezclar el emprendimiento con la medicina? El emprendimiento se puede articular con cualquier carrera. De hecho, hoy en día, lo que estamos buscando, particularmente nosotros en la Universidad de Manizales, es que nuestros estudiantes hagan emprendimiento. De hecho, tenemos creo que es un diplomado
sobre emprendimiento que lo ofertamos como una opción de grado. Entonces, ahí el estudiante de cualquier carrera aprenderá los elementos necesarios para emprender, porque es que resulta que las condiciones del entorno han cambiado mucho. Cuando yo estaba más joven, yo todavía no estoy muy viejo, pero pues ya me estoy acercando a una edad, ¿sí? Ya me estoy acercando a los 50, entonces ya las condiciones, uno empieza a comparar el presente con el pasado. Y uno mira que en el pasado le decían a uno, mijo, vea, vaya a estudiar una carrera en una buena universidad para que se consiga un buen trabajo en una muy buena empresa y usted ahí, después de muchos años de trabajo y esfuerzo, pueda tener una muy buena pensión. Muy bien. Resulta que ahora somos muchas personas, resulta que ahora el empleo no es sencillo, resulta que no hay cupo para todo el mundo en todas las empresas, entonces el emprendimiento se hace fundamental para cualquier carrera. Y yo veo hoy conectados en internet, yo abro mi Instagram y veo muchos egresados de psicología que tienen sus emprendimientos. Hay una chica en Barranquilla, una egresada nuestra que tiene una empresa y ella se especializó en duelo. Desde el pregrado empezó a meterse con el tema del duelo y ahora es muy exitosa con una empresa que asesora, por ejemplo, a muchas de estas aseguradoras que tienen que ver con la muerte y todo este cuento de los sepelios. Asesora a esas empresas en duelo, hace intervención terapéutica con las personas que pierden un ser querido, trabaja con hospitales, con personal de la salud. Ella no estudió emprendimiento en la carrera. Ella cogió una temática de su carrera de psicología, que era el duelo, en la que se volvió experta y empezó a utilizar y a aprender por sí misma, empíricamente y tal vez consultando con otras personas sobre redes sociales y ahí hizo su emprendimiento. Entonces eso aplica para cualquier carrera. Hoy todo profesional de todas las carreras se tiene que saber vender él mismo como un producto. Y usted tiene una empresa que es su nombre. Y obviamente la profesión le sirve, pero ese emprendimiento requiere enfrentarse y saber que va a sufrir algunos traspiés, pero que va a poder salir adelante con perseverancia y con tolerancia a la frustración. Otra preguntita, dice Juan David Cruz. ¿Un estudiante le gusta la tecnología con todo lo relacionado con sistemas y matemáticas? ¿Por cuál carrera se debe inclinar? Manifiesta que le gusta la mecatrónica. Muchísimas gracias. Bueno, la mecatrónica podría ser una buena elección de carrera allí, pero si te gustan mucho los computadores, los sistemas, las computadoras, yo más bien sugeriría una carrera que tenga que ver con la programación, porque es que la mecatrónica tiene que ver mucho con el manejo del hardware. Bueno, si te gusta mucho y ves la posibilidad de aprender sobre robótica, sobre automatización de procedimientos industriales y ese tipo de cosas, tal vez esa mecatrónica te sirva bastante. Pero si a ti lo que te gusta es crear software, hoy, de hecho, es una competencia que en Estados Unidos la están considerando fundamental. Están enseñando programación desde el colegio a los estudiantes. Hoy hay una inmensa cantidad de cursos en Internet sobre programación. Entonces, tal vez, si el lado es por el hardware, esa puede ser una buena opción, pero si el lado es por el software, hacer una carrera como una ingeniería de sistemas o una ingeniería de software todavía más específica, que te permita desarrollar esas habilidades en torno a la programación. Y la programación sirve para todo. Yo les cuento, yo soy tecnólogo en informática y yo diseño programas que me sirven en mi quehacer como director de programa. Entonces, antes yo para analizar una hoja de vida académica me demoraba media hora. Tras la consultaba, la imprimía todo. Ahora yo me meto al sistema abajo de la hoja de vida y la proceso con un programa que hice en un lenguaje que se llama Python y eso, el Python me analiza la hoja de vida en un segundo o en menos de un segundo. Entonces, la programación puede ser una buena opción para esta persona que siente esta inclinación por las computadoras, que es buena para los números y que tal vez una ingeniería de sistemas o una ingeniería de software pueda ser una buena opción. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Vamos haciendo entonces cierre de la parte de preguntas. Vamos a hacer unos pequeños saludos para todas las personas que aún se encuentran conectadas en este momento
Dentro del taller saludamos en especial los municipios de Palo Cabildo, Ortega, Guamo, Purificación, Dolores, Fresno, Espinal, Ibagué, Guayabal, Coyaima, Melgar, Padua, Anzoátegui, Venadillo y Saldaña. Muchísimas gracias para todos aquellos que todavía nos encontramos conectados. Gracias a todos los participantes por todas las preguntas. Muchísimas gracias al doctor por responder y pues aclararnos un poco, y bien a todos los padres, docentes y estudiantes que también se encuentran en este momento vinculados a nuestra conexión vía internet. Entonces le queremos agradecer y entonces le doy paso a mi compañera para que hagamos ya nuevamente el cierre y que nos dé unas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias y una feliz tarde para todos. Bueno, tenemos con el director de carrera de Psicología de la Universidad de Manizales, el doctor Alejandro, una compañera que viene a darles una breve explicación sobre la Universidad de Manizales, alta calidad en sus carreras. Entonces le damos paso a Tatiana. Hola, buenas tardes. Nos están acompañando en este Facebook Live. Gracias por la invitación. Y nada, chicos, contarles que pues la Universidad de Manizales es una universidad que lleva más de 48 años en el área educativa. Es una universidad que es reacreditada en alta calidad. Tenemos alrededor de 9, 10 programas en 4 facultades. Nosotros manejamos becas incentivas para los estudiantes. Y nada, pues mi invitación es para que nos acompañen en la Expo Universidades que vamos a realizar. Allí vamos a estar acompañándolos, hablándole de cada uno de nuestros programas, de cada una de las becas que nosotros ofrecemos como universidad y abriéndole pues nuestras puertas para que se inscriban con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. A ustedes, muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, doctor Alejandro Londoño. Nuestro compañero Richard les va a contar cómo es que vamos a ingresar a nuestra Expo Universidades Virtual 2020 Tolima. Los invitamos a que sigan viendo nuestros Facebook Live. Vamos a continuar con muchos Facebook Live desde Docotol, desde la red de orientadores, y también queremos que ustedes entren a nuestra Expo Universidad Virtual desde hoy y seguirá abierta por todo el año. No posterguen los sueños, manténganlos presentes y trabajen en ellos. Entonces, Richard, por favor. Bien, bueno, pues a todos los que nos están acompañando y todavía siguen conectados con nosotros, pues agradecerles, como ya todas mis compañeras han venido diciendo, esta semana de orientación vocacional y profesional ha sido un éxito gracias a ustedes, gracias al apoyo de todas las instituciones que también nos brindaron esta información tan valiosa y todas estas orientaciones espectaculares para todos nuestros proyectos de vida. Recordarles que esta actividad final con el cierre de esta semana de orientación vocacional y profesional es de que nos podamos detener un poco a pensar cuál fue el mayor impacto que me dejó estos 5 días de orientación, estos 5 días donde tuvimos 10 horas de formación en orientación vocacional desde diferentes temas, desde diferentes perspectivas, desde diferentes momentos que en algún momento nos van a tocar, y que ojalá lo plasmemos en una imagen, lo plasmemos en un comentario, que lo coloquemos en nuestro muro, y que fuera de eso sigamos la tendencia numeral Expo Tolima Docotol 2020. Entonces, para que tengan en cuenta, acá está en pantalla, ojalá podamos realizar esta actividad en este fin de semana mientras vamos revisando y pues mientras vamos desarrollando cada una de las actividades que tenemos, porque pues con toda esta con todo este evento se trató de generar pues el mayor impacto. Ya como decía mi compañera Lilian, pues tenemos la página de la
Expo Universidades como tal. Yo sé que muchos tienen la expectativa de cómo es el manejo, de cómo la realizamos. Tengan en cuenta, en estos momentos estoy mostrando en pantalla el link para que puedan ingresar. Ahorita trataré de compartirlo también por el grupo, por los comentarios dentro del video. Pero tengamos en cuenta, esta es la página de Expo Universidades. Y entonces, ¿en qué consiste? Vamos a ver, ya acá ya voy a proyectar, listo, ya acá estoy proyectando. La idea, ¿cuál es? La idea es de que cuando entramos a la página, voy a darles un breve recorderis. Tenemos en la página de inicio, pues el video de bienvenidos, tenemos unas imágenes como motivadoras, que nos dicen como unas reglas también de oro para este proceso de elección de carrera, y hay un formulario, un pequeño formulario de contacto en caso de que presenten alguna inquietud, alguna duda o algún comentario, pues nos lo pueden hacer llegar por medio de este formulario que se encuentra en la primera parte, que es la página de inicio. Luego vamos a tener una parte de talleres virtuales en la cual la idea es de que va a estar la información de todos los talleres virtuales. En estos momentos se encuentran los perfiles de cada uno de los conferencistas que nos acompañó, y que pues obviamente después de que podamos subir todo lo que son los videos grabados tanto en YouTube como en Facebook, pues ahí tendrán los enlaces para que los puedan visitar. Entonces tengan en cuenta. Luego tenemos una parte de pruebas de intereses vocacionales, que pues ese ejercicio ya lo realizamos, en donde pues si todavía no lo realizamos, pues los invito acá a que la revisen. Acá estamos viendo la de talleres virtuales, ahí se encuentra la información. Igualmente, si en algún momento se nos perdió el link del formulario, acá al final de esta sección se encuentra el link del formulario para la evaluación de cada uno de los eventos. En el espacio de pruebas de intereses vocacionales, pues ahí vamos a encontrar las pruebas que se recomendaron, y pues acá tenemos lo que dice Expo Universidades Tolima Virtual. Cuando le damos clic acá en Expo Universidades Tolima Virtual, nos van a salir una serie de botones en las cuales están los nombres de las universidades que participaron. Como podemos observar acá ya en pantalla, pues acá nos dice: apreciada comunidad educativa, en este espacio encontrarás los vínculos que te dirigirán al stand virtual de cada institución de educación técnica, tecnológica o superior. Entonces, como podemos ver, acá tenemos el stand de CEILCO, del Conservatorio, de la Uniminuto, de la Corporación Universitaria Remington, de la Escuela Militar de Cadetes para oficiales del Ejército Nacional, de la ESAP, de la Universidad Fundes, de Ariandina, del Grupo de Incorporación de la Policía Nacional, de las instituciones normales superiores, 3 instituciones, la de Ibagué, la de Icononso y la de Falan, pues nos acompañaron también en estas universidades. Están unos institutos técnicos como el Laboramos, que está en Líbano, y el Politécnico Americano de Ibagué. Está también el Politécnico Gran Colombiano, el SENA, la Universidad Antonio Nariño, la Autónoma de Manizales, la Católica de Manizales, la Cooperativa Caldas, la Universidad de Ibagué, la Universidad de Manizales, la de San Buenaventura, la Universidad del Tolima, la UNAD, la Nacional de Colombia, sede de Manizales, y la Universidad Piloto de Colombia, de sede del seccional del Alto Magdalena, y pues la Universidad de Santo Tomás. En total son 29 universidades. ¿Cuál es la idea? La idea es de que podemos escoger cualquiera. Si las queremos ver en orden, las podemos ver en orden. Si comenzamos a mirar en desorden, pues en desorden. Acá, ¿cuál es la idea? De que en cada botoncito ustedes van a ver un botoncito que dice ir. Entonces, en este botón que dice ir, le voy a dar clic. Cuando yo le doy clic a este botón, pues nos va a llevar directamente al stand. Entonces, pues mientras carga, vamos a dejar que cargue. Y en el stand pues vamos a encontrar qué tipo de información. Vamos a encontrar un video de presentación que nos realizaron las universidades. Vamos a encontrar material como imágenes, como volantes, como brochures. Vamos a encontrar información de contacto, y vamos a encontrar los enlaces a sus páginas oficiales, tanto de Facebook, de YouTube y pues las páginas como tal de las páginas web. Entonces, como vemos, digamos que todos los stands tienen el mismo
diseño, pero varía pues según la información que cada universidad suministró. Entonces, como vemos acá en el televisor, vemos el video de saludo, nosotros le podemos dar clic y pues él inmediatamente comenzará a reproducirse. Obviamente pues ahí lo vamos a ver pequeño. Si lo queremos ver más grande, pues le damos en el icono de YouTube para que pues nos abra la ventana de YouTube y lo podemos ver pues en una mejor calidad. Acá en contacto, cuando le damos clic en contacto, pues nos va a salir la ficha de contacto donde nos podemos comunicar, direcciones, correos y pues bueno, donde podemos llegar. Las redes, entonces acá vamos a encontrar Facebook, vamos a encontrar página web y pues también estará, en cuanto a los que tienen canal de YouTube, pues también estará el canal de YouTube ahí para que se puedan direccionar. Y en donde dice más info, pues son todo lo que les comentaba, las imágenes, brochures, volantes, guías, presentaciones, todo lo que haya suministrado como tal la universidad. Entonces ahí simplemente vamos a cada uno de los elementos, le damos clic y cuando le damos clic pues él inmediatamente nos va a abrir el elemento que nos proporcionó la universidad para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan revisar. En caso de que pues yo no siempre tenga internet, pues yo qué puedo hacer, puedo llegar, mirar, descargar y guardarlo en mi celular para después mirarlo con mayor detenimiento. Entonces digamos que esas son como todas las facilidades que nos da esta plataforma. La idea es de que pues acá hay imágenes, PDFs. Y bueno, estoy acá en el stand. ¿Cómo me devuelvo? Pues simplemente voy hasta arriba y vuelvo y le doy clic en Expo Universidades Tolima Virtual. Cuando vuelvo y le doy clic acá, pues inmediatamente me lleva hacia los botones que salían ahorita al inicio. Entonces pues esperamos un momento y me devuelve a los botones. Y así podemos hacer el ejercicio. Voy, miro el stand, miro los videos, miro la información y me devuelvo y miro otro stand. O sea, ya ahí sí depende del manejo que cada uno les vaya a dar. Igualmente, acá vamos a encontrar unos enlaces de interés que cuando vamos acá, pues hay unos videos, unas páginas que pues les recomendamos desde el ejercicio que se ha realizado desde el eje 4. Son unos videos que tienen que ver con proyecto de vida, con propósito de vida, como una especie de cortometraje sobre lo que es el salir del colegio y unos links en donde hay, por ejemplo, una página que se llama la Guía del Estudiante, en donde hay una recopilación de, yo creo que la mayoría de universidades del país, para que pues acá la pueden buscar y pues ahí también encontrarán información, buscando carrera. Bueno, hay otros links ahí que pueden y los invitamos a que los revisen. Y pues bueno, acá en más este es el grupo organizador, que pues ahí se encuentran las personas que estuvimos realizando toda la gestión de este ejercicio, tanto de Expo Universidades como de lo que es de lo que es la Semana de Orientación Vocacional y Profesional, que pues somos parte de la red de docentes orientadores y pues también apoyados con todas las instituciones y pues con todo el equipo que ya ustedes han ido observando en cada uno de los momentos. Entonces pues esas son como las generalidades. Va a haber un formulario que se va a compartir, pues después yo creo que se hará compartir a los colegios para que pues nos puedan dar su opinión sobre cómo les fue con el manejo de las universidades. Igualmente cualquier cosita que ustedes vean que no les pudo entrar, que no salió, que esto, pues los invitamos a que vayan en la parte de inicio y pues nos dejen su comentario pues para nosotros poder revisar y asimismo darle manejo. Entonces pues esas son como las generalidades y pues no sé, compañeros, invitarlos a que pues activemos un poco las cámaras. Ya hoy estamos dando finalización a esta semana de orientación vocacional y profesional y pues de parte de la red de docentes orientadores de este eje 4 que ha estado trabajando y gestionando para que esto sea realidad, pues les queremos agradecer a todos los que han estado participando, tanto los ponentes, tanto las universidades, las instituciones, la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, cada una de las instituciones, rectores, coordinadores, docentes, estudiantes, padres de familia, porque pues hemos logrado ver a través de los comentarios que esto no ha sido
o sea, no ha sido un evento solo para una comunidad específica, sino que ha vinculado a todos. Entonces, pues muchas gracias de parte de este equipo y pues esperamos seguir conectados. No sé, le doy paso a algún otro compañero que quiera manifestar algo. Gracias, Richard. Muy importante su información. Agradecerle al doctor Londoño la excelente intervención que hizo. Felicitarlo por la formación que tiene, el manejo que tiene del tema. Y también esperamos como red de orientadores que la serie de talleres que se han venido desarrollando hayan servido para esa orientación vocacional, que ustedes realmente a través de estos talleres hayan logrado conocer cuáles son profundamente sus intereses, sus valores, sus competencias, sus capacidades, y así decidir asertivamente qué van a estudiar, ya que al decidir esto están decidiendo su futuro. Esperamos que esto les haya servido para una excelente decisión, una decisión asertiva para la vida de cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos los asistentes, a Richard, a mis compañeros. Feliz tarde. Bueno, pues yo quiero agradecer la participación de todas las comunidades educativas, estudiantes, padres de familia, docentes, directivos docentes y en general, los que han participado esta semana. Esperamos que la información suministrada en los talleres sea de mucha utilidad. Agradecer a este gran equipo y maravilloso equipo de trabajo que se ha conformado desde la red de docentes orientadores. Invitarlos a que sigan replicando la información y pues no agradecer, invitarlos a que visiten las universidades. Gracias, Ana. Bueno, quiero decirles que esa experiencia del trabajo en equipo nos deja grandes aciertos e iniciativas, tanto en el grupo de docentes orientadores de Ocotol como en los jóvenes, docentes y demás participantes. También nos deja una gran lección de vida y entender que la educación es la llave para abrir el mundo, es el pasaporte a la libertad. Además, el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Nunca dejen de soñar. Y gracias por habernos acompañado y haber estado con nosotros. Bueno, desde lo más profundo de mi corazón, desearles que les vaya a todos ustedes, padres de familia, estudiantes, docentes, que les vaya muy bien en todo este proceso pues que sigue, que es el de la formación. Y retomo una de las sugerencias del doctor Londoño, quien nos decía que es muy importante conocernos muy bien antes de tomar cualquier decisión, porque el conocernos nos ayuda a transitar por rutas más adecuadas. Desde luego, quisiera también retomar algún mensaje de los muchos que tiene Facundo Cabral, que pues nos dejó, y él dice lo siguiente: no digas no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor, lo tomará en serio y te recordará cada vez que lo intentes. Entonces, mis queridos estudiantes del departamento de Tolima, familias que acompañan a sus hijos e hijas, tengámoslo muy presente, porque realmente necesitamos llenarnos de valor, levantarnos de cada caída y tener presente que si hacemos lo que amamos, seremos felices. Como decía también Facundo Cabral, el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que deba hacer será y llegará naturalmente. Gracias a todos y a todas. Muy bien. Excelente, compañera. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos los participantes, ponentes. Muy contenta con mi equipo de trabajo del Eje 4. Creo que este fue realmente un evento de impacto. Me alegra mucho ser parte de este equipo, ser parte de esta red de docentes orientadores y en especial de este eje.
No me queda más que gratitud, aprendizaje, y sé que este fue un medio en el cual se pudo de una u otra manera abarcar a muchas partes, que de pronto este tipo de eventos se dan en determinados lugares, pero tuvimos la oportunidad de llegar a muchos hogares, a muchos lugares. No me queda sino nuevamente agradecer a todos los participantes y quienes estuvieron siempre muy pendientes de todas las instituciones educativas, de todos los docentes, y muchísimas gracias, y créanme que me queda un grato recuerdo de esta experiencia para todos mis compañeros. Bueno, y para finalizar, gracias a esta gran familia de seres humanos maravillosos que nos acompañaron durante toda esta semana. Tuvimos gentes de muchos lugares del país y creo que fuera del país también. Somos un equipo de trabajo comprometido y esperamos que cada uno haya escogido lo mejor de cada una de estas experiencias, de estas conferencias, y con amor se lleve en su futuro esta actividad que seguiremos muy seguramente repitiendo y que nos dejó muchas experiencias y muchos aprendizajes. Gracias a todos, a toda la comunidad Tolima educativa, a la gobernación, a la oficina de calidad y a cada una de las 27 universidades que quiso y compartió con nosotros sus experiencias y que va a estar ahí en la Expo Universidades Virtual Tolima 2020. Mil y mil gracias a todos. Gracias. Bueno, que estén muy bien y los invitamos a que sigan conectados con todo lo que se va diseñando acá por esta página. Dios los bendiga. Bendiciones a todos.